Y mire, presentado como un triunfo de libre comercio contra el proteccionismo, 11 países, incluido México, firmaron el nuevo Acuerdo Progresivo Global Transpacífico, el cual se convirtió en la alianza económica más grande a nivel mundial. Y justo para conversar sobre el papel de México en este acuerdo comercial y sobre todo para analizar los beneficios de pertenecer a esta alianza global en caso de que el TLCAN no llegue a buen puerto, saludamos con mucho gusto a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es académica e investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Al contrario, Juan, Feli, un honor estar aquí en 21 Noticias con ustedes. Gracias, doctora. Y pues vaya el tema, sin duda, hablar ahora de este acuerdo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Juan, es una nueva ventana de oportunidad para México. No dejamos de lado el TLCAN, sin embargo, hay que tener ambas opciones, ¿no? Es correcto, Feli. De repente pareciera que se quiere decir que es en lugar de el TLCAN. Yo diría es, además del TLCAN, tener esta opción complementaria comercial que, si bien es cierto que algunos países miembros, México ya cuenta con un tratado bilateral o multilateral, pues qué mejor que abrir mercados en estas 10 economías. Sin duda, doctora, y estos mercados nuevos que se abren para México pues son una puerta que dan tranquilidad, porque en caso de que no se llegue a buen puerto a través de las renegociaciones del TLCAN, pues hay certeza de que México seguirá teniendo alianzas comerciales, ahora además con países con los que no las había tenido y con países que representan muchísimo dinero en inversión. Es correcto, Juan. De hecho, consideremos que, considerando a México, estamos hablando de un mercado de aproximadamente 500 millones de habitantes, el cual, sumando, estos 11 países abarcan aproximadamente el 11% del PIB mundial. Entonces, qué mejor que México tenga esta oportunidad de que, además de lo que vendría siendo los tratados bilaterales que ya México gozaba con Chile, en el caso de Japón, pues qué mejor que ahora también se sumen países como Brunei, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, economías que veíamos muy lejanas, porque aunque geográficamente lo estén, es un área de oportunidad para las exportaciones mexicanas, y qué mejor también pensar en atraer inversión extranjera directa de estos países, que yo he visto en algunos medios que critican mucho porque dicen que México no estaba preparado para esta apertura, pero al final del camino yo lo que digo es que al momento de atraer inversión extranjera tenemos la posibilidad de que haya transferencia tecnológica de estos 10 países hacia México. ¿Esto qué significa? Que como ellos están trabajando con tecnologías mucho más avanzadas que México, al momento que ellos traigan su capital a nuestro país, nosotros adquirimos beneficios de dicha inversión, con excepción de Perú y Vietnam. El resto de los demás países están en índices de competitividad global por el Foro Económico Mundial, posicionados en mejores lugares que México. Entonces estamos viendo de que por supuesto que México va a tener ganancias. Y verla más allá de que si no se estaba preparados o no, llegó en el momento en el que tenía que llegar, ¿no? Si las negociaciones se están complicando, hay que ver más allá, no quedarnos solo con este tratado que sin duda alguna Estados Unidos nos trae muchos beneficios, pero también está representando muchos problemas. Es correcto, Feli. Sin embargo, recordemos que este acuerdo integral y progresista del cual se habla no es algo nuevo, sino que se venía dando desde el 2006 con 4 países. Posteriormente, en el 2016, México decide ingresar, y es ahora que, como bien y acertadamente mencionas, Feli, no es casualidad, sino qué mejor y qué oportuno momento de que justo ahora que vivimos esta catarsis comercial con nuestro vecino del norte, pues se dé esta gran oportunidad de que México pueda ser miembro de este gran acuerdo magno que cubre diferentes continentes, que va a abarcar un gran flujo de posibilidades de comercio en bienes y servicios, y que sin duda yo le veo muchos beneficios para nuestro país también en materia de inversión extranjera. Así que claro que es una gran oportunidad para nuestro país. Por supuesto de que México inclusive tiene oportunidad de poder posicionarse en el sector de manufacturas con estas economías, y las áreas de oportunidad tanto de allá para acá hay, como también de México hacia estos 10 países nuevos socios, aunque recordemos que por supuesto todavía falta el proceso de ratificación en todos los países, y estamos más o menos calculando que para el año 2019 estaría entrando en vigor.
paralelamente a lo que esperamos que se esté dando el nuevo Telecán también, ¿no? Y precisamente sobre este tema, doctora, felicitas, pues estamos viendo que las negociaciones del Telecán cada vez son más complicadas y Estados Unidos también está viendo que México abre sus puertas a distintas naciones para realizar los tratados comerciales que, bueno, pues históricamente hemos realizado con ellos. ¿Cuál es la postura del gobierno de Donald Trump? ¿Piensan recapacitar y reingresar a este acuerdo? ¿Está en la mesa la posibilidad? Muy atinado tu comentario, Juan, porque es correcto. De hecho, el secretario de Tesoro de Estados Unidos el día de ayer declaró que posiblemente Estados Unidos pudiera reconsiderar la posibilidad en un futuro de volver a retomar el tema de la renegociación del TPP-11 para que nuevamente vuelvan a ser 12. Sin embargo, ahora ellos dicen que su prioridad es el Telecán, que desean continuar con las negociaciones. Yo aquí agregaría un nuevo ingrediente. En realidad, lo que ellos están enfocados es subir su popularidad porque ellos ya están empezando en campaña para la reelección para el presidente estadounidense. Entonces ellos lo que ahorita quieren es sumar votos con DACA, con el muro fronterizo, con el Telecán, y en un segundo plano vendría el TPP por una cuestión clara, que es un tema político, un tema comercial y sumamente conveniente para Estados Unidos, porque ahora ellos se están perdiendo de esta gran oportunidad de mercado, esta gran oportunidad también de insertarse, y porque Canadá y México son miembros. Entonces sabe perfectamente Estados Unidos que sin el Telecán, finalmente Canadá y México continúan en la vialidad de ser socios comerciales con o sin Estados Unidos. Así que yo les puedo decir que yo lo que vaticino es, y continúo con mi hipótesis, es de que Estados Unidos no se va a salir del Telecán y que una vez que esto concluya y se dé en el 2019, es muy probable que estemos viendo que el siguiente paso que den va a ser ingresar al TPP, y de manera paralela puede ser que retomen a un mediano plazo más adelante el acuerdo comercial que estaban por negociar con la Unión Europea. Ahí está, ¿eh? Bueno, pues un panorama muy distinto al que veíamos hace unos meses. Muchas gracias, doctora Contreras, por acompañarnos. Al contrario, Gracias. Juan, Feli, un gusto y un placer estar aquí en 21 Noticias.